Entonces, bueno, es para mí un honor, en nombre de todo el claustro de la Academia, darles la bienvenida a todos los que están participando de esta celebración. Bueno, en el fondo es una celebración para nuestra Academia poder incorporar un nuevo académico al claustro. En este caso particular, el día de hoy, se trata de la doctora Dora Tombari, quien a continuación será presentada por nuestra académica Nélida Mondelo. Debo decir que la recuerdo a Dora en épocas de alumno, ella docente, mucho más joven que yo, pero ella era brillante, y yo venía repitiendo mucho en la facultad y por eso no es la situación, pero la recuerdo de aquella época con mucho cariño y es un honor realmente darle la bienvenida a nuestra institución. Así que gracias Dora por estar ahí, gracias a todos por estar presentes. Nélida, te dejo a cargo de la presentación de Dora. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y sí, tal como dice Marcelo, en esta sesión pública extraordinaria celebramos el ingreso como académica titular de la doctora Dora Graciela Tombari, quien ocupará un sitial en la sección de Ciencias Farmacéuticas y Farmacológicas de nuestra institución. La doctora Tombari se graduó como bioquímica de la UBA en el año 1979, y en esa misma universidad desarrolló y defendió su tesis doctoral bajo la dirección de la doctora Graciela Moltracio, obteniendo el grado de doctora en química de la Universidad de Buenos Aires, área síntesis orgánica, en 1999. Su relación con la química orgánica se inició siendo estudiante en la Cátedra de Química Orgánica 2 de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y continuó durante los 10 años que siguieron a su graduación en Química Orgánica 3, cátedra en la que ejerció su actividad docente y de investigación con dedicación exclusiva. En esos tempranos años también ella fue vicaria del CONICET. En 1990 su carrera tiene un giro cuando se incorpora a la industria en el área de investigación y desarrollo de la entonces Biofarma, y actual División Farmoquímica de Laboratorios Gador, un laboratorio farmacéutico nacional. Y allí transita todas las posiciones, desde la supervisión inicial, jefatura, sugerencia, gerencia técnica, hasta su actual gerencia de división. En esta posición dirige actualmente un entusiasta equipo de trabajo y coordina las actividades de I+D para la síntesis y el control físico-químico de ingredientes farmacéuticos activos, de ahora en más los voy a llamar IFAs para abreviar, la planta piloto y la producción en escala industrial en planta general y de IFAs de alta potencia, y ahí se sintetizan psicofármacos osteoactivos, hormonales y oncológicos. Es también responsable del área de asuntos regulatorios internacionales y desde hace más de 20 años recibe auditorías de clientes y autoridades sanitarias de Argentina, Estados Unidos, Europa, Corea del Sur, México, Brasil y países del Medio Oriente, que han permitido a su compañía abastecer, además del mercado local, a mercados que son regulatoriamente muy diversos. Mientras tanto, mantuvo la relación con la academia intacta. De hecho, con varios años de trayectoria industrial, es que completó su doctorado con calificación sobresaliente. Con su ingreso a la industria inicia un periodo muy intenso, en el que nunca dejó de promover en su equipo la educación continua con su propio ejemplo. Y ahí fue matizando entrenamientos de todo tipo, desde los específicos de análisis instrumental, química combinatoria, caracterización de polimorfos y solvatos, concursos de gestión de calidad, de desarrollo directivo, de buenas prácticas, comprendiendo a la FDA, y otros como auspiciados o sponsoriados por la Asociación Química Argentina, SAFIBI, Sociedades Internacionales de Cristalografía, y distintas universidades, San Andrés, Austral, Belgrano y la propia Universidad de Buenos Aires. Su experiencia y conocimientos fueron y siguen siendo, en el lógico marco de la confidencialidad, ampliamente transferidos, contribuyendo desde sus comienzos a la formación y actualización de estudiantes y colegas en temáticas propias de la síntesis orgánica, en temas de relevancia farmacéutica y otros vinculados con aspectos regulatorios. Fue codirectora de becas, tutora de pasantías para estudiantes de la UBA, docente o conferencista en temas de polimorfismo, solvatomorfismo en materias de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA,
y en la Universidad de la Patagonia, en Santa Cruz, en la Universidad Nacional de Córdoba, Rosario, Luján, como profesora invitada, Mendoza, y en muchas otras instituciones como la Asociación de Psiquiatría Argentina, asociaciones farmacéuticas de Uruguay, de Brasil, Safivi, de Italia, el INPI, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el INTI de Tecnología Industrial, ALIFAR, la asociación que agrupa a los laboratorios nacionales latinoamericanos, y algunos temas que, más allá de su especialidad como relación industria-academia, en algunos centros de investigación del sur de Bahía Blanca. Es miembro de la Asociación de American Chemical Society, de la Sociedad Argentina de Investigadores en Química Orgánica, de la Sociedad Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial. Allí presidió el Comité de Expertos en Materias Primas Farmacéuticas y un comité temporario de un acuerdo bilateral entre los presidentes de Argentina y Brasil para ambas farmacopeas. Y allí también se interesó en ingredientes no activos, los que nosotros vulgarmente llamamos excipientes, y coordinó con la IP, que es una sociedad internacional de excipientes farmacéuticos, lo que fue el primer workshop Safivi-IPEC dirigido a los reguladores en nuestro país. La doctora Tombari es autora de numerosas presentaciones nacionales e internacionales, de 8 patentes internacionales vinculadas a formas diferentes sólidas, a síntesis, a isomería de IFAS, por ahí isomería de IFAS, discúlpenme, vinculadas con hormonales, y tiene además numerosas publicaciones científicas y otras docentes. Desde el 2018 preside la Cámara Argentina de Productores Farmacoquímicos CAPTROFAR. Recientemente fue designada como integrante del Comité Sectorial del INTI, y más recientemente fue parte de la mesa de consulta de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento en relación a la Ley de Economía del Conocimiento, como representante de CAPTROFAR, la Cámara de Productores. Bueno, Dora tiene otra larga trayectoria como hija, como esposa, como madre, y más recientemente como abuela de Valentina, Tiziano, Ciro y Dante. Ella es vehemente, es apasionada, se autocalifica como incorrecta políticamente. Yo creo que tiene una cierta adicción al trabajo, es muy generosa en brindar sus conocimientos, y su hobby definitivamente es la química orgánica. Me consta que sigue desafiándose con síntesis complejas más allá de las pequeñas moléculas, con el mismo entusiasmo de siempre y con el tesón que entiendo, estoy convencida, ha tenido mucho que ver en mantener a la industria farmacoquímica argentina en movimiento. La doctora Tombari disertará sobre desarrollo de ingredientes farmacéuticos activos en la Argentina. Dora, bienvenida a la academia. Seguro que se va a enriquecer mucho con tu presencia. Bueno, me resulta un poco difícil hablar. Nélida ha sido demasiado generosa. No pensaba tener esta presentación, creo que es un tanto exagerada, pero bueno, fueron muchos años. Nélida ha sido compañera mía de facultad, con lo cual, bueno, hemos tenido una trayectoria muy larga las dos, así que muy agradecida y muy generosa, ¿sí? Me descolocaste, ese es el problema. Bueno, no quería eso. Quiero compartir la pantalla ahora, a ver si la encuentro. Aquí está. Ok. Bueno, quiero agradecerle sobre todo a todos, incluso a Marcelo. Marcelo, es cierto, Marcelo fue alumno mío en la facultad. No creo que supongo que es mucho más joven que yo, pero bueno. Y quiero agradecerles la deferencia en haberme aceptado como integrante de la academia. Nunca pensé que podía llegar a esta posición. Y es cierto lo que comentaba Nélida, cuando yo decidí irme a la industria fue con mucho dolor, de alguna forma por una inquietud y demás. Pensé que solo iba a durar un par de meses y terminaron siendo 32 años. A lo largo de todo este tiempo pude adquirir experiencia en las distintas facetas de la industria farmacoquímica, y la realidad es que es cierto, soy una fuerte defensora de la industria farmacoquímica en nuestro país. Así que bueno, voy a tratar de darles una presentación general de en qué consiste la producción de ingredientes farmacéuticos activos, denominados IFA, como dijo Nélida, o también como muchos utilizan las siglas en inglés, que son la de API,
por Active Pharmaceutical Ingredients, y específicamente lo que es genérico, ¿no es cierto? ¿Se ve bien, Nelia? ¿Se ve la presentación? No, todavía no. Yo no la estoy ¿No ve viendo. nada? No, ¿El título no se ve nada? no se ve tu No, cara todavía. Tiene que volver a compartir, Dora. Bien, ahí voy. A ver si sale, porque seguía... Yo sabía que me iba a pasar esto. Tranquila, no te hagas ningún problema. Abajo en Share Screen, ahí podés... Sí. Porque lo hiciste muy rápido antes, así que... Sí, No, lo hice tranquila, demasiado rápido. no te hagas problema. Fíjate, ¿Ahora? no. No. Mm. Bueno, ténganme Fíjate en paciencia. Share Screen abajo y no Sí, sé, sí, Mercedes, tengo el compartir Gaby. pantalla. Mercedes, ¿vos la tenés habilitada? Compartir. Ahí, ahora sí, A ver. ahora sí, ahora sí. Ahí está, ahí está. Ténganme paciencia. A mí me gusta dar las charlas personalmente, esto me pone todavía más nerviosa. Ahí se ve Ok, perfecto. Tranquila, doctora, ahí está Bien, perfecto. gracias a Dios, lo logramos. Un paso adelante. Ok, bueno, como les decía, mi idea es tratar de explicarles un poco en qué consiste el desarrollo y producción de IFAs genéricos en Argentina. Así que voy a tratar de hacer un paneo general. Ustedes, y para tratar de ubicarnos, voy a tratar de mostrarles, o sea, en el proceso de obtención de un medicamento, se parte de lo que son las investigaciones de nuevas estructuras o nuevas entidades químicas, conocidas como nuevas entidades químicas. Una vez que uno sabe a qué estructura llegar, porque ha determinado su actividad farmacológica y lo plantea como objetivo, se pasa a una segunda etapa que es el desarrollo químico de ese proceso de síntesis. El que va creciendo desde los miligramos a los gramos y posteriormente los kilos, ya llegando al proceso productivo del IFA, o sea, la síntesis en escala. En forma simultánea al desarrollo químico, se inician la investigación en las formas de dosificación de fármacos excipientes, para después pasar a la etapa de desarrollo farmacéutico con los cambios de escala. En este momento, ya un paso más adelante, empezamos a tener el proceso productivo a granel para llegar finalmente al paciente. El desarrollo de productos o de IFAs genéricos básicamente está concentrado en estas dos etapas en nuestro país, lo que es el desarrollo químico, cambio de escala, y el proceso productivo a granel. Estas son las dos etapas grandes en las que trabaja la industria de IFAs, a veces me sale APIs, de IFAs genéricos, o sea, el desarrollo químico. Nosotros sabemos el target, el objetivo, la estructura química a la que tenemos que llegar, y lo que hacemos es diseñar un proceso de síntesis novedoso para poder escalarlo y llevarlo a un estado productivo, llevarlo a granel. La industria farmacoquímica tiene como interesante que combina dos industrias básicamente. La industria química, con toda la complejidad, los riesgos que reviste la industria química, el trabajar con solventes inflamables, reactivos tóxicos, peligrosos, y toda la complejidad regulatoria que tiene la industria farmacéutica. Esa es la industria farmacoquímica, es una industria que combina dos industrias para obtener lo que quiere. ¿Y por qué genéricos? Porque básicamente lo que se hace en nuestro país es la producción de genéricos, que son aquellos IFAs que están libres de protección intelectual. Y lógicamente están dirigidos al uso humano. Deben cumplir con este objetivo normativas que son de buenas prácticas de fabricación, conocidas como las famosas GMP. Y cuando estos IFAs, o sea, el target, lo que a nosotros nos dicen a nuestro objetivo de estructura a obtener, se encuentra descrito en una farmacopea, sea farmacopea argentina, USP, británica, la que fuera, nosotros tenemos que cumplir con la calidad que está desarrollada o determinada en estas monografías. Como les decía recién, nosotros sintetizamos genéricos que están venciendo en su protección intelectual o próximos a vencer, con lo cual no se encuentran aún las farmacopeas. En las farmacopeas no están las monografías de estos IFAs, con lo cual lo que se siguen son los lineamientos internacionales de ICH,
conocida anteriormente como la International Conference of Harmonization o actualmente International Council of Harmonization. Esto está indicando que la producción de IFA genéricos es un mercado fuertemente regulado. Perdón. Siempre en los IFAs vamos a tener un montón de test que van a hacer la determinación de su pureza y de los contenidos de impurezas. Normalmente siempre teníamos las impurezas orgánicas, inorgánicas y solventes. En el caso reciente, o desde hace unos años, se ha comenzado a poner mucho hincapié en lo que hace a contenido de impurezas elementales. Esto viene a reemplazar la determinación de metales pesados. Y tienen que recordar, no muy recientemente, el problema con los sartanes, con las impurezas, con las nitrosaminas o impurezas genotóxicas. Es claro que esto es un mundo muy cambiante, y en la medida en la que van apareciendo nuevos ingredientes farmacéuticos activos, la regulación está siempre como muy al tanto de qué es lo que está ocurriendo, y está siempre en movimiento las exigencias regulatorias respecto de contenidos y niveles de impurezas en los IFAs. Antiguamente existía el concepto de calidad desde el punto de vista del cumplimiento de las especificaciones de los IFAs. Ese concepto cambió hace muchos años atrás para hablar de un concepto diferente, que es considerar la calidad del IFA con todo el proceso del IFA. O sea, controlar a los IFA, no solo controlar a los IFA finales en sus especificaciones, sino también todo el proceso que conduce al IFA. Tenemos que realizar una evaluación adecuada de la calidad durante todo el proceso de síntesis, y tenemos que controlar y ejecutar correctamente todo su conjunto de pasos en un proceso químico. Esto también está sufriendo un nuevo cambio, y es que se empieza a hablar de la calidad por diseño. Esto quiere decir que tenemos que pensar en la calidad desde los primeros ensayos que se realizan en el laboratorio. Básicamente, el proceso de producción de un IFA genérico podemos dividirlo en 3 bloques. Un bloque al que llamamos investigación y desarrollo. Recuerden, yo dije que nosotros sabemos el target, la estructura, molécula, el objeto al que tenemos que llegar. Lo que tenemos que diseñar es el camino químico, los procesos químicos que nos van a conducir. ¿Perdón? No. Alguien tiene el micrófono abierto. Seguidora, sí. No hay problema. El proceso químico, o sea, yo sé a dónde tengo que llegar. Con lo cual, lo que hacemos en el laboratorio de investigación es diseñar ese proceso. Cómo vamos a llegar a esa estructura química a través de sucesivas reacciones químicas de transformación. Eso es lo que hacemos en el laboratorio de investigación y desarrollo. Vamos a obtener los IFAs desde los miligramos a los gramos. Trabajamos con el equipamiento que teníamos en un laboratorio de química orgánica. Definido el proceso sintético, vamos a la segunda etapa, que es lo que se denomina scaling up, o planta piloto, o escalado. Acá vamos a pasar con ese proceso de síntesis diseñado de los gramos a los kilos, para posteriormente llegar ya a la producción en granel, donde empezamos a encontrarnos y tener que trabajar con reactores, estufas, y en este caso los reactores ya se encuentran montados sobre plataformas. Estos reactores pueden ir desde los 200, 300 litros hasta los 10.000 litros, pero se encuentran todos montados sobre plataformas. Esas son, en grandes rasgos, las 3 etapas básicas de la síntesis de un IFA genérico. Por lo tanto, todos los datos que se generan desde el laboratorio de investigación y desarrollo deben ser precisos, reproducibles y fiables, y debemos establecer siempre procedimientos operativos estándar relacionados con la calificación y calibración de los instrumentos, para que los resultados sean precisos, reproducibles y fiables. Y por supuesto debemos mantener a lo largo de todo el tiempo registros de cada una de estas actividades. ¿Cuáles son las consideraciones generales que deben tener nuestros químicos de investigación y desarrollo, los que trabajan en el laboratorio de síntesis orgánica? Tienen que tener cuidado al seleccionar la ruta de síntesis por el tema de infracción de patentes.
Nosotros no podemos infringir patentes, no podemos utilizar procesos que encuentren patentes vigentes. Uno de los otros de los grandes inconvenientes es la inconsistencia en la calidad de los materiales y la provisión de los mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo tengo que largar una reacción de síntesis orgánica en el laboratorio, los químicos queremos trabajar con la mejor calidad de los reactivos para asegurarnos de tener un buen resultado sintético. Pero esto tiene la incompatibilidad de que esa calidad de reactivos en gran volumen no es factible de ser conseguida en el mercado. Con lo cual tienen que empezar a probar diferentes calidades para obtener el objetivo, para que funcione la síntesis. Y también tenemos que tener en cuenta otra cosa, no es tan el empleo de la provisión. La provisión a granel es otro factor importante que tienen que tener en cuenta. A ver, ¿cuál es la calidad que podemos obtener a granel de lo que vamos a utilizar? Tienen que tener cuidado con el tema de materiales peligrosos y el manipuleo a granel. Si yo diseño una síntesis en el laboratorio que va a utilizar éter etílico, cuando la escale voy a tener que utilizar quizás 5.000 litros de éter etílico. Almacenar 5.000 litros de éter etílico es complicadísimo porque implica disponer de una cámara. Por lo tanto, desde el laboratorio van a tener que pensar en un reemplazo, en reemplazarlo por otro solvente como puede ser tolueno, de más fácil almacenaje. El tema de la seguridad. Tenemos que tener presente que cuando nosotros desarrollamos un proceso y vemos una reacción exotérmica en un balón, fácilmente podemos controlar esa exotermia. Tenemos control sobre lo que está pasando en ese balón. Pero si eso mismo yo lo traslado a un reactor de 2.000 litros, de 3.000 litros, la cantidad de masa que hay adentro y el calor que puede desarrollar se puede ir fuera de control. Eso es lo que se llama fuga térmica. Tenemos que tener la capacidad de prever, la capacidad que va a tener mi equipamiento de controlar ese fenómeno exotérmico. De la misma forma, los químicos del laboratorio tienen que tener presente el evitar trabajar con líquidos altamente viscosos, porque es muy fácil cuando yo en un balón o en el laboratorio tengo que cargar 10 mililitros de un reactivo, y otra cosa es cuando tengo que cargar 1.000 litros de un reactivo viscoso, porque ya lo tengo que hacer a través de cañería, desde los tambores a la cañería. Si los líquidos son altamente viscosos, tenemos un problema de el transporte, de la llegada de ese líquido a los reactores. Otros puntos que son importantes de tener en cuenta desde el laboratorio cuando estamos pensando en diseñar la síntesis son los riesgos para el medio ambiente. Tenemos que tener presente si hay desprendimiento de gases y desde el laboratorio pensar en cómo voy a atrapar esos gases para que no se liberen al medio ambiente. Si tengo un posible derrame, ¿cómo voy a contener ese derrame? Y esto es de fundamental importancia cuando nosotros estamos exportando a Europa y Estados Unidos. Europa presta una importancia muy grande respecto de los cuidados del medio ambiente. De hecho, los clientes europeos suelen hacer auditorías exclusivas de medio ambiente, para ver cómo manejamos nosotros el medio ambiente. El tema de solventes. Los químicos del laboratorio deben tener presentes qué solventes se pueden utilizar en una síntesis. No todos los solventes están permitidos de ser empleados en la industria farmacéutica. De hecho, ICH clasifica los solventes en 4 categorías. La primera categoría, la clase 1, está prohibido su uso en la industria farmacéutica. Entre ellos está el benceno, el 1,1-tricloroetano. Y 2 consideraciones que también son importantes, que son la estabilidad de los intermedios. No podemos hacer o desarrollar frutas sintéticas donde los intermediarios tienen una pequeña estabilidad porque no se van a conservar en los depósitos, y los procedimientos de limpieza. ¿Por qué son importantes los procedimientos de limpieza que se desarrollan en investigación? Porque los procesos que las empresas de genéricos en nuestro país, tienen reactores que son multipropósito, y lo que hacemos son procesos batch, no es un proceso continuo. Cada reactor está capacitado, está provisto de todo el equipamiento para poder desarrollar todas las operaciones unitarias del laboratorio, pero no tenemos reactores dedicados para cada reacción. Son reactores multipropósito.
con lo cual los procedimientos de limpieza tienen que estar diseñados desde el laboratorio para asegurar la completa eliminación de los restos y no provocar contaminaciones. Todo esto está dando una idea, y además todos los químicos del laboratorio también tienen que tener en mente cuando diseñan los procesos de síntesis la adaptabilidad del proceso que diseñaron al equipamiento existente en producción. Con lo cual están siempre obligados a explorar nuevas ideas, a descubrir nuevas reacciones y a desafiar creencias. Esto de desafiar creencias es a propósito, porque muchas veces cuando nosotros aprendemos la química en los libros, en la facultad, hay muchas reacciones que nos dicen no, porque esto requiere una condición extranhidra, si no, no funciona, o esta reacción tiene que ser desarrollada a menos 70 grados. La realidad, la experiencia, nos indica que muchas de esas cosas a veces no son necesariamente así. Con lo cual, la gente del laboratorio desafía muchas de las creencias. Con lo cual, la gente de investigación tiene que poner al máximo su imaginación inventiva para encontrar soluciones. Yo siempre estoy acostumbrada a decir que la química que practican los que hacemos síntesis de genéricos, lo que hacemos farmoquímica, la síntesis de genéricos, utilizamos una química orgánica que trabaja, que funciona bajo dos presiones. Una es la rentabilidad, porque todo lo que hacemos tiene que ser rentable, de lo contrario no puede seguir adelante, debe ser rentable. Y la exigencia regulatoria, tenemos que cumplir con los requerimientos regulatorios, pues estamos produciendo un medicamento. Con lo cual está siempre en contexto y siempre está en la cabeza de todos los costos, buscando reactivos alternativos más baratos, rutas sintéticas más cortas, la disminución de consumo de materias primas, pensando siempre en acortar las horas hombre o los tiempos de trabajo, los ciclos, y cuando es posible pensar en el reciclaje de los materiales. Aquí gráficamente intenté mostrar lo que es un proceso de síntesis genérico de un IFA, donde a partir de un material de partida, al que llamamos A, que en general es una molécula pequeña, sufre transformaciones químicas conduciendo a distintos intermediarios, ejemplificados como B y C, a través de una última transformación generando el IFA final, el ingrediente farmacéutico activo final. Estas transformaciones que ocurren acá nos pueden conducir a un intermediario llamado in situ, que yo lo aíslo o no, y siempre esta última transformación, la que antecede al aislamiento del IFA, va a ser en general una recristalización. Es la última etapa, es la etapa de purificación final. Acá es un proceso reducido. Ahora bien, yo tengo que tengo que definir de calidad de material de partida, tengo que pagar un puerto con él. Por lo tanto, le tengo que definir al material de partida especificaciones, como también se las tengo que hacer para cada uno de los intermedios. A su vez, cada una de estas flechas que indica una transformación química tiene que ser controlada de alguna forma, con lo cual tengo que definir parámetros de proceso. Estos parámetros de proceso pueden ser temperatura, puede ser presión, puede ser un pH, o sea, defino un parámetro de proceso. Ahora, ese parámetro de proceso, que normalmente está asociado a un control de proceso, a mí me va a estar indicando si la reacción está funcionando como era previsto. Y estos parámetros de proceso se definen por diferentes motivos. Yo puedo definir una temperatura en esta reacción cuyo objetivo sea el medio ambiente, para que algo no escape al medio ambiente. Lo puedo definir con el objetivo de tener un buen rendimiento. Lo puedo definir por calidad. De la misma forma, los controles de proceso son definidos con distintos objetivos. No todos están apuntando a calidad. Acá están marcados con una estrella aquellos que tienen que ver con la calidad, pero tiene que quedar presente que en una reacción química, en una transformación, yo tengo muchos controles de proceso y muchos parámetros de proceso para controlar, para poder llegar a la calidad del IFA con los atributos de calidad que son definidos.
Desde el laboratorio de investigación se pueden elegir síntesis lineales, que son estas, donde a partir de un eslabón vamos llegando al producto luego de 5 transformaciones, o lo que se llama síntesis convergente. Claramente, intuitivamente se puede ver que las síntesis convergentes son las de elección, porque yo puedo, en la mitad de tiempo, puedo acortar mucho los tiempos, porque puedo funcionar en la obtención de la estructura en forma paralela. Normalmente la síntesis convergente tienen mejores rendimientos y menos tiempo, y consumen menos tiempo. El ideal, o idealmente buscamos en el laboratorio de investigación, una síntesis convergente usando moléculas de bajo costo y con un mínimo de costo de efluentes o residuos. En los escalados, una vez que está definido el proceso de síntesis, que yo elegí cómo voy a llegar a la estructura final, nos vamos a encontrar con 2 desafíos, pero esto es general para toda la industria farmoquímica. Estos 2 grandes desafíos son las moléculas quirales y el polimorfismo. ¿Por qué las moléculas quirales? Porque las moléculas quirales, para ser obtenidas, recordemos, las moléculas quirales tienen 1 o más centros asimétricos. Para poder llegar a esas moléculas, normalmente se trabaja con catalizadores que inducen esa asimetría. Esos catalizadores en general tienen un componente metálico, son catalizadores metálicos. Y las autoridades regulatorias son muy reticentes al empleo de estos catalizadores metálicos, con lo cual exigen una ardua justificación y una evaluación de los límites que están permitidos de esos metales. Y nos vamos a encontrar con el problema asociado a esto, y es la disponibilidad de técnicas analíticas validadas a la sensibilidad adecuada para el metal que tengo que determinar como resto, ¿se entiende? Como contaminante en el IFA. Esto tiene asociado indudablemente los costos. Los catalizadores metálicos, los que inducen asimetría, son generalmente muy caros, especialmente si no podemos volver a reutilizarlos. Y el otro inconveniente que tienen es la disposición de efluentes. Todos los efluentes generados en un proceso sintético tienen que ser enviados a incinerar. Nuestro proveedor, probablemente, de este servicio, no quiera que nosotros, no desea que le entreguemos efluentes que contienen restos metálicos, restos de catalizadores metálicos, porque le contaminan los hornos. Por lo tanto, también tienen mucha reticencia en aceptar a quemar este tipo de efluentes. El otro inconveniente que tienen es la falta de reproducibilidad de estos catalizadores. Un ejemplo muy claro lo tenemos nosotros con un catalizador de los más comunes, que es paladio sobre carbón al 10%, que se utiliza para isomerizaciones, donde hemos obtenido o hemos testeado a 3 proveedores diferentes y hemos evaluado la calidad de este catalizador por difracción de rayos X. Hemos observado que uno de los proveedores ni siquiera tenía las líneas de paladio, el catalizador, y el otro sí tenía las líneas de paladio, pero tenía líneas de otros metales, con lo cual ese proveedor no fue posible de ser utilizado. O sea, tenemos una alta variedad de proveedores y de calidades de los reactivos que nos ofrecen. Y lo que hay que tener muy presente también, que en todas las reacciones donde hay inducción asimétrica para producir mi molécula quiral, hay factores como temperatura y homogeneidad de la mezcla de reacción que son fundamentales para lograr el objetivo. Con lo cual, a veces, desde la industria de genéricos, de producción de genéricos, miramos a veces con cariño lo que son las viejas técnicas de resolución quiral. ¿A qué me refiero con las viejas técnicas de resolución quiral? Nosotros cuando hacemos una síntesis y generamos un centro asimétrico, lo que estamos generando es una mezcla racémica. Recordemos de la facultad, el D y el L, como mínimo, si es un solo centro asimétrico, van a componer a eso que estoy obteniendo. Por lo tanto, para separarlo, lo que hacemos es incorporar un componente que es capaz de reaccionar con uno de los 2 enantiómeros, o con los 2, no importa, pero lo que estoy generando son mezclas diasteroisoméricas, que son las fáciles de separar, porque los diasteroisómeros, recordemos, tienen diferentes solubilidades y diferentes comportamientos a la recristalización. Con lo cual, estas técnicas, que son muy viejas, de mi época, son mucho más reproducibles, son robustas, y lo que tenemos que evaluar es costo efectivo si son más convenientes.
porque lógicamente, al tener una mezcla racémica, yo estoy perdiendo la mitad del lote. Utilizo solo la mitad del enantiómero que a mí me interesa, pero aún así quizás sea costo efectivo más conveniente. Y el otro desafío que les comenté es el polimorfismo, que es una de mis aficiones. El polimorfismo es la habilidad de una sustancia de existir en dos o más fases cristalinas, que tienen diferentes ordenamientos o arreglos de las moléculas en la red cristalina. Esto es, un mismo IFA puede cristalizar dando diferentes formas. Yo lo puedo ver de diferentes formas. Estas diferentes formas, pensemos en azúcar o agujas, o en el azúcar como cristales cúbicos, o en agujitas, tienen diferentes comportamientos físicos. Ese diferente comportamiento físico que hace que tengan distinta distribución de tamaño de partícula, que tengan distinta fragilidad. Intuitivamente uno puede ver que una aguja es mucho más fácil de romper que un cubo, por lo tanto tienen distinta fragilidad. Y esta es una propiedad fundamental de los sólidos en los IFA finales, sobre todo en aquellas drogas que poseen una baja solubilidad en agua o que son insolubles en agua, porque esto tiene una relación directa con la biodisponibilidad de la droga. Acá les muestro una foto simplemente. Acá podemos ver cristales cúbicos, cristales en forma de plato, chatos hexagonales, cristales en forma de aguja o aglomerados. Todas estas fases cristalinas pertenecen a un mismo IFA. Se obtienen jugando con las condiciones de cristalización en la etapa final, en forma reducida, ¿no? Y a su vez, también esto tiene un impacto a lo largo de todo el proceso de síntesis del IFA. Porque ustedes piensen, si yo obtengo un intermediario, que es un sólido cúbico, es muy fácil de filtrar, tiene menos horas de filtración, menos horas hombre, y además expulsa muy bien las aguas madres. En cambio, aquellos que son como platos tienden a aglomerarse unos con otros, formando una capa que dificulta la filtración y con lo cual retiene más aguas madres, se hace más lenta la filtración y retiene más impurezas. Por lo tanto, si yo evalúo polimorfismo tiene un impacto brutal en tres aspectos, en tres ejes diferentes. Uno es el impacto a lo largo de toda la cadena productiva, por como les decía, es un impacto económico, consume más horas, sale de peor calidad o de mejor, dependiendo del tipo de cristal. Esto no tiene que ver con que sea más o menos biodisponible, esto tiene que ver con la cadena de producción, a lo largo de la producción en la farmacoquímica. Un impacto legal. En nuestro país las patentes, los polimorfos no son reconocidos como entidades patentables. Sin embargo, sí lo son en países de Europa y Estados Unidos y varios de Latinoamérica. Con lo cual tenemos que tener cuidado de no estar infringiendo una patente de polimorfos. Y lo más importante es el impacto sanitario, la relevancia clínica que puede tener el polimorfismo en un IFA. Y para ello simplemente mostrar dos ejemplos que son emblemáticos y a partir de los cuales, sobre todo en el caso del ritonavir, se desató una cantidad de bibliografía y se puso mucha atención en los polimorfos de los IFAs. Este caso, que es uno de los emblemáticos, es el caso del ritonavir. Ustedes saben, es un inhibidor de la proteasa de HIV, producido por los laboratorios Abbott. En el año 1998, después de haberse desarrollado en estos laboratorios, y habiendo hecho muchísimos ensayos a nivel laboratorio, lo único que encontraron fue una fase cristalina, el polimorfo 1. Y con este polimorfo 1 se hizo la formulación y se vendió. Estuvo durante 2 años en el mercado, hasta que en el año 98, en las estanterías de la farmacia, por decirlo así muy directamente, sufrió una transformación. Este polimorfo tiene una velocidad de disolución diferente a la del polimorfo 1, con lo cual afecta en forma directa la biodisponibilidad de la droga. Los laboratorios Abbott, para que evalúen el impacto que esto tuvo, tuvieron que sacar del mercado el ritonavir durante 1 año y medio. No solo eso,
sino tuvieron que volver al polimorfo 2 y desarrollar la formulación con el polimorfo 2, porque nunca más pudieron volver a obtener el polimorfo 1. No es magia, es un hecho concreto. Y el otro ejemplo emblemático es el palmitato de cloranfenicol. La forma B del palmitato de cloranfenicol tiene una biodisponibilidad 8 veces superior a la del polimorfo A. Esto provocó muertes, provocó dosajes fatales, cuando el polimorfo no deseado era inadvertidamente administrado, como resultado de alteraciones en las condiciones, ya sea de proceso o de almacenamiento. Estamos hablando de transformaciones sólido-sólido, que ocurren o pueden ocurrir en nuestro depósito, y con más razón pueden ocurrir a lo largo de todas las transformaciones, físicas que sufre un medicamento, la producción de un medicamento, desde el IFA a cada una de las etapas del desarrollo farmacéutico. Pasamos la etapa del laboratorio, ya desarrollamos nuestro paso de síntesis, ya sabemos a dónde queremos llegar y cómo. Y lo hemos hecho en los balones del laboratorio. Ahora tenemos que pensar en que esto lo tenemos que trasladar a planta. ¿Cuáles son los dos factores que tenemos que tener en cuenta? Uno es la falta de visibilidad, y el otro son los tiempos de ciclo. La falta de visibilidad. Una cosa es ver un balón, y donde yo puedo ver desarrollo de calor, desarrollo de color, burbujas, puedo ver si se formaron gomas, o sea, tengo una visión, tengo control visual de lo que va ocurriendo en el reactor. Sin embargo, cuando yo me voy a un reactor, la visibilidad está completamente reducida, apenas si logramos ver algo en los reactores. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que encontrar parámetros indicadores en el laboratorio, cuando hacemos el escalado ya en planta piloto, tenemos que encontrar parámetros indicadores que nos digan cómo está avanzando la reacción. Y la otra son los tiempos de ciclo. La adición de reactantes es muy simple en un laboratorio. Fácilmente los químicos del laboratorio pueden decir, bueno, el reactivo A hay que agregarlo en 5 minutos. Bárbaro. Si se trata de 100 mililitros, 200 o 1 litro. El punto es si estamos hablando de 50 litros. Es imposible agregarlo en 5 minutos. Con lo cual hay que desafiar la velocidad de agregado desde el laboratorio, porque es imposible reproducirlo en planta. Otro de los puntos es tener en presente cuál es la agitación. Nosotros en un balón tenemos un agitador de teflón que consta de una paleta. Sin embargo, cuando vamos a los reactores, tenemos distintos tipos de agitadores. Pueden ser impeller, puede ser de este tipo de agitador. Esto genera una diferencia en la homogeneidad de la mezcla de reacción. Con lo cual, esto tiene un impacto poderoso cuando estamos trabajando en mezclas heterogéneas, en mezclas de reacción heterogéneas. Otro tema es la filtración. Ustedes recordarán del laboratorio lo que es un quitasato con un Buchner. Eso lo hacíamos normalmente en el laboratorio de química orgánica para aislar nuestros sólidos del medio de reacción. ¿Y qué utilizábamos acá? Un papel de filtro. Imaginen ustedes este tipo de equipamiento. Esto es una nucha vidriada cerrada. Esto se utiliza para filtrar, ¿sí? Esto es lo que se llama nucha vidriada, que tiene una placa cribada. Si yo a esta placa cribada le pongo un papel de filtro, fui, porque se perfora por el mismo peso del sólido, con lo cual se deben emplear lonas. Ahora bien, cuando yo empleo estas lonas, tengo que tener en cuenta qué tipo de solvente estoy utilizando, porque lo más probable es que se provoque una obturación de la lona, con lo cual no puedo filtrar o se lentifica terriblemente la filtración. Y cuando ya estamos hablando de más de 5 o 10 kilos, lo que vamos a utilizar normalmente es una centrífuga. Esta es una centrífuga de última generación, es una centrífuga de 3.000 litros. Acá es cuando tenemos que separar cientos de kilos de IFA. Y el secado, última etapa de aislamiento de los sólidos. Cada vez que nosotros hacemos una reacción, normalmente esto termina en una suspensión, filtramos, tenemos al sólido y el sólido lo tenemos que secar. Le tenemos que sacar el solvente en el cual viene embebido. Es el proceso de secado. En los laboratorios utilizamos cristalizadores. Colocamos el sólido en un cristalizador
y después en la estufa. Ahora bien, cuando estamos en planta, ya el cristalizador no alcanza, tenemos que empezar a utilizar estufas de carro, con bandejas, las mismas que tienen las panaderías donde se ponen la media luna. Bueno, no son exactamente las mismas, pero el sistema es parecido. Son carros con bandejas, donde se colocan los sólidos blancos. Estas estufas pueden ser de vacío o pueden ser de corriente de aire. Cuando ya estamos, y siempre que lo permita el sólido y no tengamos transformaciones durante el secado, y estoy hablando de polimorfismo, siempre y cuando no tengamos transformaciones acá, también se puede utilizar, que es en mayor volumen, esto que es lo que se denomina un secadero bicono. Se carga, del primer piso se carga el sólido, y en la parte de abajo se aísla, se baja el sólido. Les voy a dar simplemente dos ejemplos muy rápidos, creo que se me está yendo el tiempo, dos ejemplos muy rápidos de lo que es inconsistencia de los materiales y el impacto que puede tener en la producción. Esta es la producción de una hormona muy conocida, norgestimato, es un paso de síntesis completamente puesto a punto después de muchos años, con un rendimiento del 85% y un tiempo de reacción de 30 a 40 minutos. Un buen día se larga el lote en producción, observamos que el tiempo de reacción se va de 3 a 4 horas, hubo que agregar mucho catalizador, a un alto contenido de impurezas, obligó al reproceso del lote. Las acciones inmediatas fueron evaluar, alguien hizo algo mal seguro, alguien cargó algo mal seguro. Bueno, nadie había cargado nada mal, estaba todo perfecto, y empezamos a evaluar todos los materiales en forma independiente. Detectamos que el material de partida tenía inconvenientes, evaluamos la ruta sintética del material de partida, determinamos que tenía sodio, tenía restos de sales de sodio, en contenidos que van en los 2000 ppm. El sodio se determinó por absorción atómica, con lo cual se realizaron ensayos de desafío. Al material de partida se le hizo una recristalización con una filtración en caliente. Recordemos la química orgánica, donde las filtraciones en caliente se utilizaban para sacar impurezas insolubles. Y en el otro caso no se aplicó la filtración en caliente. Y sometimos a los dos materiales de partida recristalizados a la reacción. Fíjense qué gráfico fue aquel donde se había filtrado en caliente, el perfil, esto es un control de proceso por HPLC, mucho más limpio que este otro. Producido, ¿por qué? Por contenidos de sodio. Pudimos determinar que 100 ppm de sodio eran suficientes, era el mínimo aceptable, 100 ppm de sodio era la única cantidad de sodio aceptable o tolerada por nuestro proceso sintético. Y el segundo es un psicofármaco, voy rápido. Este es clorhidrato de venlafaxina, el AFAX, la deben conocer, un proceso de muchos años en planta, puesto a punto con muy altos rendimientos, una síntesis súper eficiente, casi en lote de media tonelada. Un buen día, largamos el lote y nos encontramos con que el producto final tenía un contenido de impurezas que no pasaba, o sea, estaba rechazado el lote de clorhidrato de venlafaxina. Empezamos a averiguar a lo largo de toda la cadena, observen que eran varias transformaciones químicas las que teníamos en juego, había pasado todas las barreras de análisis y especificaciones de intermedio, y nos encontramos con un producto final que no cumplía especificaciones. Intentamos recristalizarlo, no se pudo, volvimos al intermediario anterior, recristalizamos, los niveles de impureza se mantenían siempre 0,12, 0,14, 0,12, 0,14, no había forma de bajarla, con lo cual tuvimos que ir al aislamiento e identificación de la impureza, no había forma, teníamos que saber qué era. Pudimos detectar que la impureza era el derivado clorado del material de partida. Este era el material de partida y lo que lo estaba contaminando eran 0,12% de esto. Averiguamos con el proveedor y lo que el proveedor había hecho era cambió su ruta de síntesis. Y cambió su ruta de síntesis porque antes utilizaba partida de anisol y ahora se le dio por partir de esto que era mucho más barato, más económico y no nos avisó. Lo que provocó en nosotros la pérdida de un lote de producto final. En resumen, he ido muy rápido, espero que me perdonen, pero bueno, lo que quise marcar un poco es la importancia del conocimiento que se desarrolla desde el laboratorio de investigación
la importancia del conocimiento que desarrollan los químicos del laboratorio de investigación y planta pilota, la importancia que tienen los integrantes de los sectores de desarrollo analítico, porque son ellos los que tienen que definir qué especificaciones, con qué métodos voy a analizar a cada uno de los intermedios, a cada uno de los insumos y al producto final, y tener presente las limitaciones que tenemos, que son los requerimientos de autoridades regulatorias y las limitaciones económicas, ¿no? Con los costos de materiales, mano de obra y efluentes. Y finalmente, como estoy hablando de la industria farmoquímica de genéricos en Argentina, quería marcar esto, que la industria farmoquímica en Argentina trabaja con una constante presión de la competencia por los países asiáticos. Tenemos una fuerte dependencia de nuestro país en la provisión de IFAS, y esto ha quedado como muy marcado en este último año y medio con el tema del COVID. Ha sido bastante difícil proveernos de intermedios avanzados, de insumos e incluso de IFAS. Y por último, lo que siempre digo cada vez que termino mis charlas, es la necesidad de incorporar las perspectivas de la fabricación de IFAS en la enseñanza de la química orgánica. Y como no puedo negar dónde pertenezco, porque también formo parte de la Cámara Argentina de Productores Farmoquímicos, quiero hablarles un poco de y ya termino, 5 minutos no más menos. Tenemos los productores farmoquímicos, el 90% de la fabricación de IFAS en Argentina se encuentra solo en 9 empresas farmoquímicas que forman parte de Cadorofar. Empleamos a más de 2.000 personas, y de los cuales el 54% son profesionales y técnicos. Y en el año 2000 se realizaron exportaciones por un valor de 250 millones de dólares. Las exportaciones, el 80% de lo que producimos son para exportación. Y básicamente nuestro objetivo target, el mercado principal para nosotros es Europa, en un 67%. Tenemos fortalezas en la industria farmoquímica de nuestro país, y es la disponibilidad de profesionales técnicos altamente capacitados, tenemos productores técnicamente competentes y auditables, tenemos niveles de calidad adaptados a exigencias de mercados fuertemente regulados como son los de Europa, Estados Unidos, Australia, y tenemos recursos humanos muy competitivos, con capacidad de generar desarrollos innovadores, que pueden generar a su vez procesos patentables. Tenemos debilidades, altos costos en la producción local, una baja economía de escala comparado con países asiáticos, una necesidad de una mayor rotación de productos, tenemos una disminución asentada de la rentabilidad, y no hay, bueno, esto es como que estoy pasando la gorra, no hay disponibilidad de préstamos a largo plazo, ¿sí? Y falta de incentivos para exportar. Bueno, es un poco, disculpen el apuro, pero muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por haberme escuchado. Espero haber podido transmitir el grado de complejidad que tiene la industria de farmoquímicos de genéricos en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Dora, por tan clara disertación y por transmitirnos tan generosamente tu experiencia y tu pasión por el tema. Se nota así. Pero es muy valioso, y más en épocas donde cuesta tanto encontrar. Se nota lo que hace, ¿no? Los antecedentes docentes muy claramente, ¿no? La docencia a flor de piel. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la comprensión y el tiempo, ¿sí? Dicho esto, técnicamente es la primera vez que hacemos una incorporación de un académico en forma virtual, así que lo que deberíamos hacer si esto fuera presencial es en este momento entregarte la medalla y el diploma que acreditan tu incorporación a la academia. Lo que vamos a hacer es, bueno, mostrar el diploma en pantalla y darte en algún momento, en algún momento no sé si se ve, pero bueno, por lo menos que se vea que el diploma existe. Estoy tratando de salir. En algún momento que podamos hacerlo presencial, y una medalla que, bueno, que lamentablemente, bueno, apenas se ve y se puede ver tu nombre en el reverso. Muchas gracias. Te la vamos a entregar en el primer acto que podamos hacer en forma presencial, junto a otras medallas y diplomas que tenemos para entregar en el momento que lo podamos hacer en forma presencial.
A partir de ahora, bueno, ya esto sí, en condiciones normales, esto sería un momento para compartir contigo salutaciones y demás. Vamos a dejar abierto el Zoom para que todos puedan hacer y conducirse como quieran. Y bueno, y despedirnos de esta reunión una vez que esa situación haya culminado. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Muchas gracias a vos, Marcelo, a Marta Salceduc, a Nélida, a todos. Muchísimas gracias. Bueno, te están llegando felicitaciones de alguna persona que trabaja contigo, Julieta Leitofutter. Ah, bueno, sí, es mi mano derecha en todo lo que es asuntos regulatorios. Así que bueno, gracias. Bueno, por supuesto queda libre a las preguntas, a las inquietudes, comentarios de todo el claustro que está presente y los que no son del claustro también. A lo mejor no se entendió nada, por eso. No, sí, se entendió, estuvo clarísimo. Estuvo perfecto. No. También te están llegando felicitaciones de Ariel Plaza. Es muy posible que muchos también lo quieran hacer luego de forma más privada. En forma privada. Yo tengo una pregunta. Sí, cómo no. Un gusto. Usted fue ayudante mío en las últimas materias de la facu. Bueno, espero que no me recuerde tan mal. No, ni a usted ni a su hermano. Muy bien. Primero, felicitaciones, muy clara su charla y que Gracias. nos permite a todos refrescar los conocimientos que estaban abandonados, digamos así. Pregunta que yo estoy dando clases de bioingeniería, simplemente porque es algo que apasiona, y no por conocimiento propio, sino por lecturas, sobre todo de los últimos premios Nobel de 2019, como Franz, no me acuerdo el nombre. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la bioingeniería? ¿Cuál es el grado de avance o al menos la esperanza que se instituya? Exactamente sobre bioingeniería quisiera saber a qué se refiere, o sea, ¿se está refiriendo a...? Lo de Franz Arnold, por ejemplo, la síntesis a través de microorganismos, etcétera. ¿Sí? Sí, hay algunas empresas que han avanzado un poco más. Lamentablemente mi conocimiento no alcanza a la bioingeniería, es un área distinta y son empresas que incluso tampoco están nucleadas dentro de la Cámara de Productores Farmacoquímicos. Lo que nosotros hacemos son IFAs de síntesis, o sea, es básicamente eso, son transformaciones químicas. No utilizamos los bichitos, esos los utilizan la gente que trabaja en otras áreas, ¿sí? La verdad, me excede en el conocimiento. Gracias. A usted. Eso es más, está más asociado con biotecnología, ¿no? Hay una cámara de biotecnología. Perfecto. Bueno, Nélida. Bueno, si no hay más preguntas, más inquietudes, o bueno, después tendremos oportunidad de hacérselas personalmente. Damos por concluido el acto, la celebración, como dijo Marcelo, y bueno, un gusto, y ya, como te dije, seguramente va a ser muy enriquecedora tu presencia en la academia, así que bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Nélida, ha sido muy amable, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Aplausos para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Nos vemos. Gracias, Marcelo. Quedamos en contacto. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias por participar. Chao, buenas tardes.